Mi primo usó mi dinero para iniciar un negocio, me bloqueó cuando le fue bien. Y mi familia me suplicó que no lo denuncie porque es joven y yo ya estoy acostumbrado a perder. Cuando pienso en lo que pasó con mi primo, lo primero que me viene a la cabeza no es el dinero. No es el préstamo, ni el negocio, ni siquiera la demanda que ahora está en camino. Lo primero que me viene es esa sensación amarga que me recorrió el cuerpo cuando escuché a mi tía decir, con una risa seca, que yo ya estoy acostumbrado a perder. Esa frase no la voy a olvidar nunca, porque fue como si de pronto todo lo que siempre había sospechado quedara ahí, confirmado, al aire, sin filtro. No fue una pelea, ni un malentendido, fue una certeza cruel. Ellos realmente me veían así. Y, para ser honesto, una parte de mí también. No soy una persona rica ni destacada, pero siempre me las he arreglado para mantenerme estable. Trabajo desde los 17, nunca dependí de mis padres más de lo necesario, y aunque no tengo lujos, pago mis cuentas a tiempo y ahorro cuando puedo. En una familia donde siempre hubo mucho ruido, problemas, deudas y peleas, yo era el que parecía ir a la segura. Cuando mi primo comenzó a coquetear con la idea de montar su propio negocio, todos lo rodeaban con un entusiasmo que me resultaba tan ajeno que casi me molestaba. Recuerdo que, en una reunión familiar, dijo que quería abrir una tienda online para vender artículos deportivos, que iba a importar productos desde China y que solo necesitaba un empujón para empezar. Y ahí fue cuando se giraron todos hacia mí. Al principio, intenté esquivar el tema. Me hice el ocupado, dije que lo pensaría, que lo veríamos. Pero al final, no sé si fue la presión de mi madre, los comentarios constantes de tú puedes, tienes buenos ahorros, ayúdalo, o simplemente ese deseo absurdo de ser parte de algo, de no ser el pariente frío y lejano. Pero terminé aceptando. Le presté $12,000, que para mí no era cualquier cosa. Lo hice porque él me aseguró que en 6 meses me lo devolvería, con un pequeño porcentaje extra, solo para demostrarme su gratitud. Incluso me mandaba mensajes entusiasmados, hablándome de cómo le estaba yendo, de lo bien que estaban respondiendo sus primeros clientes, y yo, ingenuo, pensaba que había hecho algo bueno. Que tal vez por una vez iba a sentir que formaba parte de ese núcleo familiar que siempre me había parecido medio hermético. Pero 6 meses pasaron y, con ellos, las respuestas cambiaron. Lo que antes era entusiasmo se convirtió en excusas, que estaba reinvirtiendo, que había tenido un problema con un proveedor, que el envío había salido más caro, que necesitaba un mes más. No quería presionarlo, porque me sentía ridículo reclamando cada vez. Después de todo, era familia, ¿no? Pero llegó un punto en que ya no era solo el dinero, sino el silencio. Empezó a leer mis mensajes y no responder, a ignorar mis llamadas. Hasta que, un día, descubrí que me había bloqueado en todas las redes sociales. Literalmente todas. La primera vez que se lo mencioné a mi madre, pensé que me iba a apoyar. Pero ella solo suspiró, me miró con lástima y me soltó que no hiciera un escándalo por eso, que él era joven, que tenía potencial, que yo ya estaba acostumbrado a perder. Que siempre lograba salir adelante aunque las cosas no me salieran bien. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Ellos no me veían como alguien fuerte. Me veían como alguien resignado. Como alguien que podían usar de colchón porque nunca iba a pelear por lo suyo. Como alguien que, simplemente, sabía encajar los golpes. Empecé a repasar en mi cabeza todas las veces que había dejado pasar cosas por no romper la paz, cuando mi hermana necesitó ayuda para cubrir la universidad y yo me quedé sin vacaciones ese año. Cuando mi primo mayor me pidió dinero prestado para un auto que nunca me pagó, cuando mi madre me pidió que no reclamara una herencia porque no valía la pena pelearse por eso. Era como si toda mi vida hubiera sido un constante ceder para que otros no tuvieran que cargar con sus errores. Y, al final, nadie me lo agradecía. Solo me miraban como el que sabía perder. No sé exactamente en qué momento algo dentro de mí hizo clic. Pero lo que sí sé es que, por primera vez, no quiero dejarlo pasar. No es solo por los $12,000, aunque sí, claro que quiero recuperarlos. Es por todo lo que representa, por cada no hagas lío, por cada sé el maduro, por cada tú ya sabes cómo aguantar. Estoy cansado de ser el que aguanta.
Y esta vez, por primera vez en mi vida, voy a hacer lo que nunca he hecho, voy a pelear. Aunque me odien por eso, aunque me digan que soy un traidor, aunque me quieran sacar de sus vidas. Estoy listo. Y juro que no me van a volver a ver como el que sabe perder. Actualización 1. Unas semanas después de haber llegado a ese punto de quiebre emocional, me encontraba sentado frente a un escritorio sencillo, de madera clara, en la oficina de un abogado que había encontrado casi por accidente, recomendado por un compañero del trabajo. Recuerdo perfectamente la sensación de incomodidad que me recorría mientras esperaba, las manos sudorosas apretando el borde del asiento, el pie rebotando nervioso en el suelo como si tratara de hacerme retroceder. Nunca había estado en una situación como esa, nunca había contratado un abogado para nada, nunca había formalizado una queja, nunca había levantado la voz para defender lo mío. Mientras miraba los diplomas colgados en la pared, tratando de leer los nombres para distraerme, no podía evitar pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez debía haber esperado un poco más, dar otra oportunidad. Dejar pasar las cosas como siempre. Pero en cuanto el abogado entró, un hombre de mediana edad, con cabello entrecano y una expresión cansada pero atenta, algo cambió dentro de mí. No porque él hiciera nada especial, sino porque, al contarle mi historia, al poner las palabras en voz alta, me di cuenta de lo absurdo que era todo. Escucharme decir que había prestado $12,000, que tenía las transferencias guardadas, que había capturas de pantalla de los mensajes donde él prometía devolverlo, y que después simplemente me bloqueó. Me golpeó más fuerte que cualquier comentario familiar. El abogado me miró con una calma casi desconcertante y me dijo, sin rodeos, que sí, que tenía un caso perfectamente válido, que podía iniciar un proceso legal, que probablemente iba a ser un proceso largo y fastidioso. Pero que al final, legalmente, tenía todo para recuperar mi dinero. Yo intenté reírme un poco, le dije que no quería ser drástico, que solo quería que me lo devolviera sin llegar a mayores, y fue ahí cuando me miró fijamente. Se recostó en su silla y me dijo algo que todavía retumba en mi cabeza: ellos te tratan como si no valieras nada porque tú mismo te convences de eso cada vez que retrocedes. Salí de esa oficina como si me hubieran quitado un peso de encima y me lo hubieran reemplazado por otro completamente distinto. Ya no era el peso de la duda, era el peso de la decisión. Caminé hasta mi carro recordando cada escena, cada gesto, cada palabra de mi familia en los últimos años. Recordé cuando mi padre me dijo, medio en broma, que yo era el más aburrido de los hermanos porque nunca hacía locuras, porque siempre trabajaba y nunca rompía reglas. Recordé cuando mi hermana me pidió dinero para mudarse con su novio y nunca me lo devolvió, y mi madre me pidió que no se lo reclamara porque era un momento difícil para ella. Recordé cuando organicé una reunión familiar en mi casa y nadie se molestó en agradecerme ni ayudarme a recoger. Recordé todo eso y sentí algo similar a una mezcla de rabia y tristeza, una punzada en el pecho que me hizo cerrar los ojos por un momento mientras estaba sentado en el carro, respirando profundamente como si tratara de no ahogarme. No tomé la decisión de inmediato. Pasaron unos días en los que recibía mensajes esporádicos de mi tía, mensajes cargados de pequeños reproches escondidos, que no presionara a su hijo, que estaba pasando por mucho. Que no era fácil levantar un negocio en estos tiempos, que debía tener paciencia, que al final yo siempre salía adelante y no necesitaba ese dinero tan urgentemente. Y eso era lo que más me dolía, esa forma en que justificaban todo con la idea de que yo podía aguantarlo. Como si el hecho de que yo fuera estable, trabajador, responsable, me condenara a ser el eterno soporte, el eterno respaldo, el eterno cajero sin voz ni voto. Cada vez que pensaba en enviar un mensaje diciendo ok, olvidémoslo, sentía un nudo en la garganta. Hasta que un día, después de cenar solo, mirando mi teléfono lleno de notificaciones vacías, sin una sola disculpa ni intento de arreglo por parte de mi primo, me dije a mí mismo que no iba a dejarlo pasar. No lo hice por venganza inmediata, ni por recuperar cada centavo como si fuera un asunto de supervivencia. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía poner un límite, que podía decir basta aunque me temblaran las manos al hacerlo. Así que llamé al abogado, le dije que sí, que procediéramos, que quería hacer todo formalmente. Mientras hablaba, escuché mi propia voz,
y por primera vez en mucho tiempo, no sonaba insegura. Sonaba cansada, sí, pero también firme. Colgué y me quedé mirando el techo por unos minutos, sintiendo esa extraña mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que iba a venir, por las reacciones familiares, por las consecuencias. Alivio porque, de alguna manera, estaba empezando a recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido, el respeto por mí mismo. Esa noche dormí mal, con 1000 pensamientos dando vueltas en mi cabeza, imaginando cómo reaccionarían mis tíos, mi madre, mis hermanos, el propio primo. Pero, al mismo tiempo, sentía algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome el cuerpo, como si finalmente hubiera encendido un interruptor que llevaba años apagado. Estaba decidido, y esta vez, no iba a retroceder. Actualización 2. Unos 3 meses más tarde, ya metido de lleno en el proceso legal, empecé a notar cómo todo a mi alrededor cambiaba, no solo en términos prácticos, sino emocionalmente. Al principio, apenas se enviaron las primeras notificaciones legales, sentí una especie de descarga de adrenalina, como si finalmente estuviera haciendo lo que debía hacer. Como si estuviera ocupando el lugar que me correspondía después de tantos años de callar y retroceder. Pero esa sensación no duró mucho. Bastó que los papeles llegaran a casa de mis tíos para que el teléfono comenzara a sonar como loco. Mi madre fue la primera en llamarme, la voz cargada de urgencia, preguntándome qué demonios estaba haciendo, diciéndome que no podía ser tan drástico, que no podía destruir a la familia por un simple malentendido. Cuando le dije que no era un malentendido, que mi primo me había bloqueado deliberadamente y que llevaba casi un año sin pagarme nada, ella suspiró al teléfono como si yo fuera un niño terco. Me soltó que no entendía por qué yo no podía ser el más maduro como siempre, que yo siempre había sido el que ponía la otra mejilla, y que ahora de pronto me daba por actuar como un extraño. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, porque en el fondo mostraba que ella nunca había pensado que yo fuera capaz de pelear por algo mío. A partir de ahí, empezaron a llegar los mensajes de texto, los correos, incluso algunos familiares lejanos comenzaron a escribirme para pedirme que no fuera tan duro con mi primo. Lo pintaban como un chico estresado, sobrecargado por el negocio, alguien que solo necesitaba un poco más de tiempo para reorganizarse. Pero nadie, ni uno solo, mencionó el hecho de que me había bloqueado, que había roto toda comunicación, que llevaba meses haciéndome sentir como un tonto por haber confiado en él. Empecé a darme cuenta de algo que hasta ese momento no había querido enfrentar, a nadie le importaba lo que yo sentía, solo les importaba mantener la calma superficial de la familia. Yo era perfectamente sacrificable si eso significaba que las cosas podían seguir como siempre, con ellos adorando al primo brillante, al chico joven y emprendedor. Mientras yo seguía cargando con mis responsabilidades calladamente. Lo más desgastante fue cuando los tíos me llamaron directamente. Mi tía, con su voz dulce pero calculadora, empezó diciéndome que entendía mi frustración, que lo lamentaba mucho, que claro que su hijo tenía que pagarme, pero que por qué no podíamos hablarlo entre nosotros. ¿Sin abogados de por medio? Me dijo que lo estaba hundiendo, que iba a arruinar su reputación, que lo estaba aplastando justo cuando estaba despegando. Cuando le respondí que yo no había pedido este conflicto, que él había tenido meses para simplemente hablarme y arreglar las cosas, su tono cambió de inmediato. Empezó a decir que yo siempre había sido egoísta, que nadie en la familia entendía por qué yo no podía simplemente dejarlo ir, que esos $12,000 no me iban a cambiar la vida. Pero que al primo sí lo estaba destruyendo. Me acuerdo perfectamente de ese momento porque sentí cómo se me formaba un nudo en la garganta, una mezcla de ganas de gritarle y ganas de reírme de la ironía. $12,000 que para mí habían representado años de ahorro, de trabajo extra, de renuncias, ahora eran tratados como si fueran monedas sueltas que yo debía soltar sin pensarlo, solo porque, según ellos, yo ya estaba acostumbrado a no recibir nada a cambio. En las semanas siguientes, lo que más me impactó no fue tanto la presión externa, sino cómo me iba sintiendo por dentro. Era como si mi mente estuviera haciendo una especie de limpieza interna, revisando cada memoria, cada situación pasada donde me había tragado las palabras, donde había decidido ceder. Donde había dejado que me pisotearan un poco más para evitar conflictos.
Empezaron a aparecer imágenes de cuando era adolescente, de cuando mi padre me pedía que no me quejara por los castigos injustos, porque tú eres el mayor, tienes que dar el ejemplo. Recordé cuando en el trabajo anterior me hicieron quedarme horas extras sin pagarme y cuando finalmente reclamé, me miraron como si hubiera roto un pacto invisible. Todo eso me hacía hervir por dentro, pero no de una rabia descontrolada, sino de una rabia fría, de esa que se mete en los huesos y te hace darte cuenta de cuántas veces has sido tu propio verdugo al no levantar la voz. No fue fácil mantenerme firme. Hubo noches en las que me preguntaba si realmente valía la pena, si no estaba destruyendo lo poco de vínculo familiar que me quedaba. A veces me quedaba viendo las fotos viejas en mi teléfono, reuniones familiares donde yo estaba ahí al fondo, sirviendo la comida, limpiando después, ayudando a coordinar, siempre en un segundo plano, siempre el que estaba. Pero nunca el protagonista. Me dolía, claro que me dolía. Pero al mismo tiempo me di cuenta de algo esencial, no se puede perder algo que nunca fue real. Esa familia, ese supuesto apoyo, ese lazo que me pedían cuidar, nunca había sido algo que estuviera ahí para mí. Siempre había sido yo ahí para ellos. Y por primera vez, estaba poniendo un límite. Estaba diciendo basta. Y aunque me temblaran las manos, aunque sintiera el vacío creciendo a mi alrededor, aunque escuchara los suspiros decepcionados y las palabras cargadas de reproche, me di cuenta de que no iba a retroceder. No esta vez. No por ellos. Y sobre todo, no por mí mismo. Actualización 3. Unos 5 meses después, cuando el proceso ya estaba en marcha y mi abogado me había advertido que estábamos acercándonos a la etapa más tensa, empezaron los intentos de acuerdo. Fue casi cómico, si no fuera porque cada mensaje me desgarraba un poco por dentro. Mi primo, el mismo que me había bloqueado de todas partes, me envió un correo escueto, frío, que apenas decía que quería resolver esto rápido y sin dramas y que me ofrecía pagarme la mitad del dinero porque, según él, había perdido demasiado con los gastos del negocio, los abogados y las malas decisiones. Recuerdo que me quedé un rato mirando ese correo, leyendo y releyendo cada línea, preguntándome si realmente pensaba que eso era suficiente, si realmente creía que yo iba a decir que sí solo porque, para variar, había decidido reconocer que me debía algo. Llamé a mi abogado para preguntarle qué tan común era que intentara negociar en este punto, y me explicó que sí, que era normal, que mucha gente intentaba evitar llegar al juicio formal porque se asustaban con las consecuencias. Pero que la decisión era mía. Podía aceptar el acuerdo parcial y cerrar el asunto ya, o podía mantenerme firme y seguir adelante, sabiendo que teníamos un caso sólido. Esa noche casi no dormí, no porque dudara del dinero, sino porque dudaba de mí mismo. Tenía en la cabeza la imagen de mis tíos llamándome de nuevo, diciendo entre sollozos que el chico estaba deprimido, que el negocio estaba tambaleando, que porque yo no podía mostrar un poco de corazón, que yo no era así. Que yo siempre había sido el que ayudaba, el que aguantaba, el que cedía. Cada frase que recordaba era como un pequeño martillazo en el pecho. Me imaginaba a mi madre diciéndome que me estaba volviendo frío, a mis hermanos comentando entre ellos que me había transformado en alguien rencoroso. A los familiares lejanos diciendo que por qué tanto escándalo por algo que al final es solo dinero. Era como si cada parte de mi entorno estuviera tratando de empujarme de nuevo a ese lugar de siempre, ese lugar donde uno traga saliva, hace una mueca forzada de sonrisa y deja pasar las cosas. Pero ya no podía. No era una simple cuestión de plata, y eso era lo que ellos nunca entendían. Era el principio detrás de todo esto. Era el hecho de que nadie, absolutamente nadie, se había parado a decirme que tenía razón, que era justo, que estaba bien reclamar lo que era mío. Todos actuaban como si yo fuera el obstáculo, como si yo estuviera destruyendo algo hermoso y puro, cuando en realidad lo único que había hecho era exigir que se respetara un acuerdo básico, una promesa simple. Un préstamo que me habían pedido con palabras grandes y que ahora trataban de reducir a migajas. Recuerdo que me senté en el borde de mi cama, las manos entrelazadas, la cabeza inclinada hacia el suelo, respirando hondo una y otra vez, tratando de acallar el caos en mi cabeza. Me repetía a mí mismo que no era el malo, que no era vengativo, que no estaba haciendo esto por capricho.
Me costaba convencerme, porque toda mi vida me habían enseñado que levantar la voz era sinónimo de romper la paz, de ser el problemático. Pero algo dentro de mí, algo nuevo, se mantenía firme. No quería ni un centavo menos. Si él quería pagar, que pagara todo. Si no, nos veíamos frente al juez. No iba a dejar que me redujeran de nuevo a un papel de espectador resignado. Le respondí al correo al día siguiente, después de varias horas de escribir y borrar, hasta que encontré las palabras que no sonaran ni agresivas ni débiles. Simplemente le dije que agradecía su mensaje, pero que no aceptaba un pago parcial, que mi decisión era mantenerme firme y que cualquier arreglo debía pasar por la vía legal. Nunca me contestó. En lugar de eso, las siguientes semanas estuvieron llenas de llamadas de mis tíos, de mi madre, incluso de amigos de la familia que apenas conocía, todos queriendo convencerme de que cediera. Cada llamada era una batalla emocional. A veces colgaba el teléfono con la garganta cerrada, las manos temblando, con ganas de dejarlo todo solo para volver a respirar tranquilo. Pero después respiraba hondo, me acordaba de cada vez que me habían hecho a un lado, de cada vez que me habían usado como recurso, y sentía esa calma extraña que empezaba a crecer en mí. Era como una certeza, como si por fin estuviera caminando en una dirección que, aunque solitaria, era la mía. Y eso, aunque doliera, era algo que no estaba dispuesto a soltar. Actualización 4. 8 meses después, cuando finalmente llegó el día del juicio, me encontré frente al espejo, ajustándome la camisa con las manos temblorosas, preguntándome por última vez si todo esto había valido la pena. No era un juicio enorme ni mediático, claro, pero para mí era como si lo fuera. No había pasado ni un solo día en esos últimos meses sin que alguien de la familia me escribiera o me llamara para tratar de hacerme desistir, para decirme que estaba exagerando, que estaba arruinando los lazos familiares. Que nadie me lo iba a perdonar. Había noches en las que me quedaba sentado en la cocina, solo, mirando las luces apagadas de la casa, preguntándome por qué todo esto me dolía tanto si, en teoría, yo ya sabía lo que valía para ellos. Pero no era lo mismo intuirlo que confirmarlo con cada palabra, con cada mensaje cargado de lástima o de reproche. Era como si me hubieran abierto una herida nueva cada vez que alguien me acusaba de no ser suficientemente generoso, de no tener corazón, de ser egoísta. Ese día, mientras caminaba hacia la corte, respiraba profundo tratando de mantenerme sereno. Mi abogado caminaba a mi lado, hablándome de los detalles, de lo que esperar, de cómo probablemente ellos iban a intentar mostrarse arrepentidos o desbordados para provocar lástima. Yo asentía, pero en realidad no escuchaba mucho. En mi cabeza, las voces de mi familia se mezclaban como un eco constante, mi madre diciéndome que no era propio de mí hacer esto, mi tía rogándome que pensara en el futuro del chico. Mi hermano diciendo que por qué tenía que destruir todo por dinero. Todo se sentía tan pesado en ese momento, como si cada paso me costara el doble, como si una parte de mí quisiera salir corriendo y dejarlo todo atrás. Pero ahí estaba yo, vestido con la mejor ropa que tenía, apretando los labios con fuerza, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, resistiendo el impulso de ceder como siempre lo había hecho. Dentro de la sala, cuando vi a mi primo sentado frente a mí, tan distinto a aquel chico entusiasta que me había hablado de sus sueños de negocio, sentí algo parecido a una punzada en el pecho. No era rabia, ni siquiera lástima, era más bien tristeza, una tristeza profunda al darme cuenta de que, al final, todo esto había llegado hasta aquí porque ninguno de ellos había querido simplemente decir la verdad y arreglarlo antes. Vi cómo sus abogados hablaban apresurados, vi a mis tíos en un rincón, mirándome como si fuera un extraño, como si yo fuera el enemigo, y no pude evitar pensar en cuántas veces había estado yo ahí para ellos. Cuántas veces había dejado de lado mis propios planes para apoyarlos. Todo eso me atravesó como un relámpago mientras el juez hablaba, mientras las pruebas se presentaban, mientras los abogados argumentaban. Cuando finalmente llegó el fallo, y el juez dictaminó que mi primo debía pagarme no solo los $12,000 originales, sino también los intereses acumulados y los gastos legales, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue euforia, no fue victoria, no fue satisfacción. Fue una calma extraña,
casi fría, como si un peso gigantesco me hubiera sido retirado de los hombros solo para dejarme ver lo vacío que estaba debajo. Salí del lugar con los papeles en la mano, con mi abogado felicitándome por mantenerme firme, y mientras caminaba por la calle, mirando el sol filtrándose entre los edificios. Entendí algo que me dolió más de lo que debería haber dolido, ya no quedaba nada. Mi familia había cumplido su promesa de desheredarme, de apartarme, de tratarme como si fuera un extraño. Mi teléfono, que antes explotaba de mensajes cada vez que alguien necesitaba algo, ahora estaba silencioso, vacío. Al principio dolía, claro que dolía, pero luego empecé a descubrir algo que nunca había experimentado antes, la tranquilidad. La tranquilidad de no ser el salvavidas de nadie, de no estar pendiente de resolver los problemas ajenos, de no ser el cajero emocional y financiero de una familia que solo sabía pedir pero nunca dar. En las semanas siguientes, mientras el dinero empezaba a llegar poco a poco, no de golpe, porque el negocio del primo tuvo que desmantelarse en partes para cubrir la deuda, empecé a notar pequeños cambios en mí. No eran cosas gigantes ni transformaciones cinematográficas, eran gestos mínimos. Decir no cuando antes habría dicho sí, ignorar los mensajes que antes me habrían lanzado de cabeza a un rescate inmediato. Dejar de sentirme culpable por elegir pasar un fin de semana tranquilo en vez de correr a ayudar a alguien que nunca me había agradecido nada. Me di cuenta de que no era solo el dinero lo que estaba recuperando. Era, en realidad, la versión de mí mismo que había dejado enterrada durante años, esa que alguna vez creyó que tenía derecho a poner límites, a decir basta, a elegir sus propias batallas. Y aunque el vacío seguía ahí, aunque había momentos en los que me sentía completamente solo, también había una certeza calmada, una voz interior que me decía que, por primera vez, estaba caminando en la dirección correcta. Y esa voz, silenciosa pero firme, se estaba volviendo el sonido más importante de todos. Actualización final. Un año después del juicio, sentado en la sala de mi pequeño apartamento, con la luz del atardecer entrando por la ventana y tiñendo todo de un tono naranja suave, me encontré revisando los papeles finales del proceso. Los comprobantes de pago, las transferencias que habían llegado puntualmente en los últimos meses. Todo estaba saldado. El primo había tenido que vender parte de su inventario, cerrar contratos, reducir su negocio a casi nada para poder cubrir lo que me debía, y aunque por fuera la familia seguía presentándolo como un muchacho con mala suerte. Yo sabía perfectamente que había sido el mismo quien se había cavado ese hoyo. Mientras guardaba los documentos en una carpeta, sentí una punzada rara, no de culpa, sino de extrañeza, como si todavía me costara creer que había llegado hasta el final sin doblarme, sin ceder. Sin dejarme arrastrar de vuelta a ese rol al que siempre me habían encasillado. Durante ese año, la familia cumplió su palabra de distanciarse. Las invitaciones a las reuniones dejaron de llegar, los mensajes se fueron apagando poco a poco, y aunque al principio esa ausencia dolía, porque por más defectos que tuvieran, uno nunca deja de anhelar la pertenencia. Con el tiempo fui entendiendo que lo que dolía no era perderlos, sino aceptar que en realidad nunca los había tenido de verdad. No como ellos querían hacerme creer. Ellos no me extrañaban, no me buscaban por lo que yo era, sino por lo que representaba, una fuente de ayuda, de apoyo incondicional, alguien a quien podían acudir cuando algo fallaba, sabiendo que no iba a decir que no. Al romper ese patrón, al reclamar lo mío, había dejado de ser útil para ellos, y eso me había puesto frente a un vacío que, aunque al principio me asustó, lentamente se convirtió en un espacio de reconstrucción personal. El dinero que recuperé no fue usado para nada espectacular. No compré un auto nuevo ni hice reformas en casa. Lo único especial que hice fue regalarme unas vacaciones modestas, solo, algo que nunca me había permitido antes porque siempre me parecía egoísta gastar en mí mismo. Elegí un destino tranquilo, un lugar junto al mar, lejos de las grandes ciudades, donde pasé días caminando por la orilla, sintiendo la arena fría en los pies al amanecer, leyendo libros que había postergado durante años. Mirando a los desconocidos alrededor sin tener que dar explicaciones a nadie. En esos días, me descubrí riendo solo en una cafetería, escuchando música sin pensar en las 1000 tareas pendientes, y hasta me permití enviar algunas postales, no a la familia, sino a un par de amigos leales que me habían acompañado en silencio durante el proceso.
Era un gesto pequeño, pero para mí representaba algo enorme. Estaba eligiendo mis conexiones, no cargando con las que otros me imponían. A veces, en medio de la calma, me llegaba algún mensaje aislado de un familiar lejano. Un primo que no estaba enterado del todo me escribía diciendo: oye, hace rato que no sé de ti, todo bien, y aunque mi primer impulso era entrar en detalles, terminé aprendiendo a responder de forma breve, sin abrir la puerta de nuevo. También escuchaba rumores, que los tíos decían que yo era un resentido, que mi primo se presentaba como víctima de una injusticia, que mi madre aún suspiraba al hablar de mí en las reuniones. Pero aprendí a no buscar esas historias, a no revolcarme en ese lodo. Cada vez que me entraban ganas de saber, de preguntar, de involucrarme otra vez, me repetía a mí mismo que ya había dado todo lo que tenía que dar y que, al final, las decisiones que tomé me habían salvado. Aunque me hubieran costado un precio alto. Cuando llegué a casa después de ese viaje, encendí las luces del apartamento y me di cuenta de algo que me hizo sonreír, no con alegría explosiva, sino con una paz callada. Estaba solo, pero no estaba vacío. Había recuperado más que dinero. Había recuperado la capacidad de no traicionarme a mí mismo. Había roto un ciclo que llevaba toda mi vida consumiéndome en silencio. Y aunque sabía que probablemente nunca volvería a ser parte del círculo familiar como antes, si es que alguna vez realmente lo fui, también sabía que eso ya no me definía. No gané una familia, pero me gané a mí mismo. Y esa, aunque suene simple, fue la victoria más grande que pude haber logrado.